Muy bien, arrancamos. Creo que es la quinta clase de la génesis y evolución de nuestro sistema de coparticipación. Estamos iniciando el periodo post-caseros. La clase pasada analizamos el periodo 1820-1852, centralmente los procesos o los proyectos que representaron Rivadavia y Rosas. Y quedamos en 1852, ¿correcto? Ahí al inicio creo que hablamos de la batalla de Caseros, pero si no lo hablamos me imagino que todos están en contexto. Febrero de 1852, la batalla de Caseros, que enfrentó a los ejércitos de Rosas y a los ejércitos de Urquiza. Sí, recuerdo que yo dije la clase pasada que pensemos Urquiza como el Rosas de Entre Ríos, me acuerdo de la frase. ¿Por qué era el Rosas de Entre Ríos? Bueno, porque era un caudillo que era gobernador de Entre Ríos, que tenía poder político, que tenía poder económico y que tenía poder militar, que combinaba todos esos tributos que lo hacían un líder indiscutible de su época. Todos esos atributos lo tenía Rosas, todos esos atributos lo tenía Urquiza. Y entre Urquizas y Rosas, entre el federalismo porteño y el federalismo del litoral, ¿cuáles eran los conflictos o cuál era el conflicto central? A ver quién me ayuda a empezar a contar la historia de la clase de hoy. ¿Qué los diferenciaba a ambos sectores? El puerto. El puerto. ¿Y qué implicaba el puerto? Entonces decimos, el puerto los diferenciaba. ¿Y qué más? ¿Qué podemos decir teniendo en cuenta ese elemento? ¿Qué buscaban los federales del litoral? ¿Qué querían? Y participar de las rentas que generaba el puerto, a diferencia de los porteños. Participar de las rentas, participar de las rentas que generaba la aduana de Buenos Aires. Y además, Manuela, los federales del litoral querían la libre navegación de los ríos, Paraná y Uruguay. Tienen en la cabeza el río Paraná y el río Uruguay. ¿Y por qué querían la libre? Ahí Alexia, Natalie, miró para arriba. ¿Estás tratando de ubicarte con el mapa de... tengo un mapita para mostrarles. Es la historia, sin los, hay que usar los mapas para ponernos en contexto de la historia, es imprescindible. A ver, si estoy haciendo bien las cosas, compartir pantalla completa. Bien, acá están viendo mi fondo de pantalla, que está súper ordenado. Y acá están viendo la Constitución de 1853, ¿correcto? Ahora ya no la ven más. Saben que yo creo que... Miren, voy a correr esto. Río de la Plata. Acá está el puerto de Buenos Aires. Acá está lo están viendo, ¿no? Acá está el puerto. A ver si lo puedo ampliar esto. Hasta ahí llego. Puerto de Buenos Aires, puerto de Montevideo. Y después Uruguay y el Paraná. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Miren lo que busqué. No sé si ustedes, pero yo estoy a full con la IA buscando información. Es increíble toda la información que podés encontrar con la IA. Y no es que estoy haciendo publicidad por la IA, pero por los $20 que la suscripción, que no es mucho, eh,
te da una capacidad de búsqueda terrible. Y encontré todos los puertos entre 1810 y 1856. Ubíquense acá, porque acá estamos en Caseros. No es que Buenos Aires era el puerto único. El problema era que no existía la libre navegación por los ríos Uruguay y Paraná. ¿Qué significa eso? Que todos los buques que comercializaban bienes y servicios de la época llegaban a Buenos Aires. Podían llegar a Paraná. Paraná desde 1815 tenía su puerto. En 1820 Corrientes tenía su puerto. Entre Ríos, en 1852 está el puerto Rosario. ¿Qué les quiero decir con esto? No es solamente el problema del puerto, es centralmente eso, pero para desarrollarlo un poquito más, ¿qué implicaba el problema del puerto? Bueno, implicaba la libre navegación de los ríos y que las mercancías puedan llegar al resto de los puertos. No es que únicamente había un puerto en Buenos Aires. Por lo tanto, complementando lo que decía Manuela, el conflicto entre los federales porteños y los federales del litoral era, bueno, si hay puerto único, compartamos los ingresos de la aduana. Y si no, liberemos la navegación por los ríos Uruguay y Paraná. Por lo tanto, las mercancías no iban a quedarse en Buenos Aires. Las mercancías arribaban directamente a Paraná, a Entre Ríos, a Rosario. Ese es el conflicto entre el litoral y Buenos Aires. Ese es el conflicto entre Urquiza, representante de todo ese sector, y Buenos Aires. Y la batalla de Caseros es Entre Ríos, Urquiza y Corrientes. Solamente esas dos provincias, Entre Ríos y Corrientes, contra la Confederación Rosista en 1852 en la batalla de Caseros. Ahora, se le suman diferentes fuerzas militares a ese ejército que se le llama el ejército grande que forma Urquiza. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque se le suman fuerzas internacionales, fuerzas militares del Brasil, fuerzas militares de Uruguay y diferentes fracciones al interior de la provincia de Santa Fe. Antiguos opositores al régimen rosista se unen a esas fuerzas, pero lo que quiero marcar es que la fuerza central se parte de Entre Ríos y Corrientes con ayuda internacional. Eso desemboca en Caseros y eso posibilita el triunfo de Urquiza, como todos sabemos. Contexto introductorio para la clase de hoy. Yo esta clase la organicé en 4 ejes. Son muchos, no sé si vamos a llegar al cuarto eje. En la clase de hoy tienen el texto de Gibson y Faletti. ¿Cómo es el título? Federalismo a palos, creo que es el texto. Ya el título algo nos dice. Sobre este texto es el segundo eje. Mi primer eje sería, ya para pasar a todo el periodo que viene, dejar algunas preguntas muy importantes, no solo para este periodo, sino para todo lo que viene y para pensar el presente. ¿Qué vimos? El primer eje sería como un balance del periodo 1810-1853, sería un balance. La pregunta que yo me hice fue, ¿cómo se canalizan los conflictos durante este periodo? ¿Cómo vimos que se resuelven las diferencias en este periodo? Y no solo pensar cómo se resuelven los conflictos, que ya lo vimos, a palazos limpios, porque lo único que estamos hablando ahora es de conflictos, levantamientos, cambios en el equilibrio de fuerzas en las provincias, ¿sí? Sino, esta es una pregunta que también la hice en la clase pasada, ¿cuáles son los intereses y las circunstancias históricas
que empujan, que posibilitan o obstaculizan la unificación nacional? Es una pregunta clave para pensar todo este periodo y el periodo que viene. ¿Qué quiero decir con cuáles son los intereses que favorecen o obstaculizan la unificación nacional? Bueno, situarnos en la época y pensar los problemas de la época desde las visiones de los protagonistas de la época. No hacer historia desde nuestro presente con las visiones, con los paradigmas del presente. Situarnos en la época y pensar, bueno, ¿cuáles eran los proyectos o las visiones de Rivadavia, de Rosa, de Urquiza? En esas proyecciones que hacen los protagonistas, ¿con qué se enfrentan? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cuáles son sus posibilidades en el marco de un contexto más amplio que es un contexto internacional? Bueno, nosotros hablamos acerca de durante el periodo rosista. Bueno, pasaron cosas en el periodo rosista, además de que hablamos de la ley de aduana, de la convocatoria o no a un Congreso Constituyente. Hablamos de que Rosa se enfrentó, el régimen rosista enfrentó dos conflictos internacionales, del 38 al 40 y del 45 al 50, con las principales potencias de la época. ¿Por qué me hago estas preguntas? Bueno, y más para el periodo que viene, más para el periodo, retengan esta pregunta para el periodo que viene, pero también aplica ahora. No sé si usted, espero que estén percibiendo que yo estoy dividiendo el periodo 1810, 1853, 1853, 1880. Ahí hay dos periodos claves. Tanto en el periodo que estamos dejando como todo el periodo que viene, a partir de qué elementos, y cuando digo a partir de qué elementos, sucesos históricos, protagonistas, conflictos de intereses, de todo, a partir de qué elementos analizamos no solo la génesis, sino la consolidación de las instituciones, instituciones locales, instituciones federales, como si es que las instituciones van modelando o moldeando las conductas de los individuos o de los colectivos. Es una pregunta, no tiene una respuesta. Es una pregunta. Ustedes tienen que saber que, en mi caso, yo estoy estudiando la carrera, pero vengo de otras disciplinas. Vengo de la disciplina de ciencias sociales, ciencia política, economía, pero a las ciencias sociales nos interesa explicar los fenómenos sociales. Y hay un montón de enfoques institucionalistas y enfoques que tienen otras miradas. No es que las instituciones prescriben la conducta y por lo tanto los individuos y los grupos se adecuan a esas prescripciones que hacen las instituciones. Tal vez los conflictos sociales, los conflictos colectivos, van constituyendo esas instituciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son diferentes enfoques y yo no estoy diciendo que uno es más válido que el otro, son todos válidos. Pero les quiero decir desde dónde yo estoy mirando, estoy describiendo el acontecer histórico. Por eso me hago esa pregunta. Si lo único que vemos es conflicto de 1810 a 1852 y de 1852 a 1880, adivinen qué, siguen los conflictos. ¿Qué lugar le damos a las instituciones? ¿En qué sentido qué lugar le damos a las instituciones? Bueno, en el lugar de poder organizar la vida social. ¿Va? Por lo menos el planteo que quiero hacer se entiende. Hay un autor que se llama Foucault, ¿lo tienen a Foucault? ¿O alguna vez lo escucharon? Foucault dice que la política es la... justo Tobías en el medio de decir la frase clave, ahí lo estoy admitiendo. Foucault dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Esto no quiere decir nada esta frase, es solo para tenerla ahí, para pensar.
La política es la continuación de la guerra, y la guerra no es tanques, la guerra es conflictividad. Sí, obviamente que la guerra es tanques, que la guerra es trinchera, pero también es conflictos. Entonces, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Las relaciones de poder y de dominación presentes en la guerra persisten en la política institucional, transformándose en mecanismos institucionales que perpetúan esas relaciones de fuerza. Ténganlo ahí, ténganlo ahí. En algún lado lo pueden ubicar esta frase que quedó grabada, lo pueden volver a escuchar, y a lo largo de todo lo que viene la podemos volver a pensar. ¿Por qué todo esto? El otro día no sé cuándo, pero el otro día, la semana pasada, ¿lo tienen a Jabrowski? Es un pibe macanudísimo. Iván Jabrowski. ¿No lo tienen? Bueno, pongan en YouTube Iván Jabrowski, les va a gustar. No tiene más de 35 años y es un crack el pibe. Y le hicieron una entrevista en Infobae. El título, en Infobae, periodistas clásicos, el título de la entrevista era ¿por qué nunca logramos acuerdos? En el marco de la coyuntura política argentina, la grieta, todo lo que a ustedes se le venga a la mente. Pero les puedo asegurar que esa frase, ¿por qué nunca logramos acuerdos?, se repite. Si ustedes se lo preguntan a sus padres, le dicen lo mismo. Se lo preguntan a sus abuelos, le dicen lo mismo. Y entonces también valdría la pregunta, ¿cómo o por qué no nos poníamos de acuerdo en este momento? Que tuvimos que saldar nuestros desacuerdos por batallas, pensando en el siglo XIX. ¿Me siguen? Que una batalla donde hay vencedores y vencidos, bueno, es una forma de resolver los desacuerdos, de forma violenta, pero es una forma de resolver los desacuerdos. Y cuando un desacuerdo de esa manera se salda, se impone un orden, se impone un proyecto que luego se tiene que sostener y legitimar para construir el consenso necesario. ¿Me siguen? Entonces, estamos hablando de conflictos, estamos hablando de acuerdos y desacuerdos y cómo se resuelven los conflictos en este periodo. Ya dijimos, en este momento era cuando lo quería decir, pero bueno, ya lo dijimos anteriormente, cuáles eran los conflictos centrales entre los federales de Buenos Aires, los federales del litoral, y ustedes también ya hablamos, los federales del interior, los unitarios, ya hablamos acerca de los conflictos. Puerto único, libre navegación, todo esto sería como el primer eje, la introducción a esta clase. Sigo. Entonces, tenemos Caseros, 1852, febrero. Después de Caseros, tenemos un pacto. Después de toda una guerra, entre vencedores, hay un pacto. ¿Cuál es el pacto? El Acuerdo de San Nicolás. ¿Qué implica el Acuerdo de San Nicolás? Bueno, lo que estaba pendiente, que no estaba el acuerdo suficiente para hacerlo. ¿Qué era? Convocar al Congreso Constituyente para sancionar la Constitución Nacional. Y todas las provincias envían representantes a San Nicolás. Todas las provincias envían representantes a San Nicolás para ultimar los detalles. ¿Y qué decía el acuerdo? Dice un montón de cosas, son 18 artículos, pero yo voy a decir las que nos interesan a nosotros. Bueno, ¿dónde iba a sesionar la Convención Constituyente? En Santa Fe. ¿Cuántos diputados o cuántos representantes por provincia iban a tener? 2, todas las provincias por igual. Y punto 3, ¿quién iba a ser el presidente provisional de la nación argentina? Urquiza.
Con esos 3 puntos, ¿qué imaginan los bonaerenses? En ese momento son porteños. Los porteños, ¿están o no están de acuerdo? Natalie me dice que no. Mirá si un caudillo del interior, uno de los ranchos del interior, ahí se va a sesionar la convención constituyente y encima uno de ellos va a ser el presidente provisional, ni en pedo, ni en pedo. Por lo tanto, ¿qué pasa luego de la... Pasan un montón de cosas, yo lo estoy sintetizando, pero ¿qué pasa luego del acuerdo de San Nicolás? Al año siguiente hay una inestabilidad importante en la provincia de Buenos Aires y Buenos Aires se separa y sanciona su propia constitución y se constituye el Estado de Buenos Aires, separado de la Confederación Argentina, que ya tenía su constitución. Creo, me puedo confundir, que la constitución se sanciona en mayo de 1853. A ver, sí. Yo después les voy a presentar una línea histórica como para que quede en la clase. Lo voy a hacer ahora. Para que quede en la clase grabada y después sigo. Tiene un delay, un pequeño delay. No sé por qué. Ahí está. Vuelvo a mi escritorio. Este es el periodo que tenemos que transitar en la clase de hoy. Inicia en febrero de 1852 y pasan un montón de cosas. Y en 1880 tenemos la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a llegar ahí. El acuerdo de San Nicolás está, ahí está, había puesto las fechas y todo. Febrero es Caseros, abril es el protocolo de Palermo y en mayo es el acuerdo de San Nicolás de 1852. Unos meses después, en septiembre de 1852, la revolución en Buenos Aires, que dicho de otras maneras es el rechazo de Buenos Aires de lo que se había definido acá en San Nicolás, básicamente. En enero de 1853 tenemos la Convención Constituyente y en mayo tenemos Constitución Nacional. Y en abril, Buenos Aires sanciona una constitución. Presentado toda esa línea histórica, en nuestro segundo eje, que es este periodo que estamos transitando y que nos va a llevar al texto de hoy, tengo preguntas para arrancar. La primera, ¿qué tenemos en 1853? ¿Se acuerdan que siempre la pregunta era, ¿tenemos Estado Nacional? No. ¿Qué tenemos? Tenemos Estado, desde 1820 en adelante siempre hablábamos de la consolidación de los estados provinciales. No teníamos Estado Nacional. Ahora, en 1853, ¿qué tenemos? Tenemos Constitución Nacional, ¿correcto? Proceso constituyente, tenemos Constitución Nacional. ¿Tenemos Estado Nacional? Pregunta. Recuerden la derivación lógica, siempre, no sé si, no, está mal dicho, pero la causalidad, que también está mal dicho, pero lo quiero explicar de esta manera. La causalidad que yo siempre les digo, Estado Nacional, entonces Estado Federal, entonces Organización de Recaudación y Distribución, que hoy en día hablamos de coparticipación. Esa es el orden causal que yo siempre les repito. Estado Nacional, Estado Federal, coparticipación. Por lo tanto, 1853, ¿tenemos Constitución Nacional? Sí. Entonces ahora que lo hicimos la primera clase, podríamos leer ahora sí finalmente el artículo 1, la Constitución originaria, el artículo 1, el artículo 4, el artículo 5, el 6.
el artículo 64, que es el actual 75, y no me acuerdo, pero los que ahora son 121, 122, 123, en la Constitución originaria creo que debe ser 100, 101, 102. Podemos leer eso, a ver qué prescribe la Constitución. La Constitución como la norma suprema, las instituciones de este periodo. ¿Tenemos Estado nacional? Esa es la pregunta que quiero que se anoten en los apuntes. ¿Tenemos Estado nacional? ¿Tenemos Estado federal? ¿Cuándo tenemos Estado nacional? Y por lo tanto, ¿cuándo tenemos Estado federal? Y si podemos arbitrariamente cortar una fecha y decir, acá tenemos Estado nacional, por ejemplo, lo digo yo, en 1880, estamos en 1853, en 1880 tenemos Estado nacional, por lo tanto, tenemos Estado federal, por lo tanto, tenemos la coparticipación del momento. No se entendía como coparticipación, pero ustedes me van a entender. Y entonces, si ya tenemos la fecha, 1880, ¿qué tenemos entre 1853 y 1880? ¿Se entiende el planteo? Porque el problema de utilizar categorías que ya están dadas, como por ejemplo Estado Nacional, de alguna manera da por supuesto de que, bueno, sí, a partir de tal fecha hay Estado Nacional. ¿Y pero qué hay? ¿Cómo es la evolución? ¿Qué tenemos en su desarrollo? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo la vamos a responder? Si yo les pregunto, ¿y entonces qué hay? Tenemos constitución, es un elemento muy importante, pero no tenemos Estado Nacional. ¿Qué hay? ¿Cómo lo pensamos? Ahí viene el texto de la clase de hoy, el texto de Gibson y Faletti. Con ese texto podemos pensar cómo se va constituyendo el Estado federal en Argentina. ¿Y cómo es el título de ese texto? La unidad a palos, conflicto regional y los orígenes del federalismo argentino. Y Natalie, ¿cómo se te... así, elegí, como quieras, ¿cómo se te ocurre que los autores van a decir cómo va evolucionando las instituciones federales en este país, en nuestra experiencia constitucional? ¿Cómo? A palazo limpio, lo dice el título, federalismo a Sí, palos. sí. O sea, el conflicto y la violencia sigue siendo un elemento central para pensar la evolución y configuración de nuestras instituciones, para pensar cómo se resuelven los conflictos de este periodo. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque en el siglo XX se va a incorporar un nuevo sujeto a estas diferentes visiones, diferentes intereses, para ver si nos ponemos de acuerdo con esto que Iván Jabrowski decía, ¿por qué nunca nos podemos poner de acuerdo? Y va a aparecer un sujeto clave del siglo XX que es la fuerza militar, y el conflicto se va a mantener. ¿Hasta qué fecha? Hasta 1983, momento, año en el cual dijimos, los conflictos vamos a resolverlo por vía de las instituciones civilizadamente y pacíficamente, podría agregar uno. Pero recuerden la frase que yo les dije. La política es la continuación de la guerra por otros medios. En todo caso, en 1983 habría que ver qué rol le damos a las instituciones para pensar cómo se desenvuelven las relaciones de fuerza de ese periodo. Me adelanté un montón, pero vuelvo, pero me quedó para pensarlo. ¿Me expliqué bien todo lo que acabo de decir? Listo. Entonces, quiero volver al texto de Gibson y Faletti. ¿Alguien leyó ese texto? ¿Alguien tiene idea de qué se trata? Yo, en mi... Bueno, el segundo eje sería ese. Es pensar qué tenemos en 1853 y si tenemos Estado Nacional, si tenemos Estado Federal.
En principio sabemos que para 1853, para 1854, tenemos la Confederación por un lado y el Estado de Buenos Aires por el otro. Y los ingresos centrales siguen estando en el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, hay una provincia que está, de hecho, por encima de las otras, que es Buenos Aires, porque sigue teniendo el monopolio del puerto. Y porque, miren esto que les voy a decir, parece un detalle, pero no es un detalle menor. Para 1854, ya Urquiza triunfador en Caseros. ¿Hay libre navegación por los ríos entre Uruguay y Paraná? Sí. Ahora, es más, recién les mostraba que en Entre Ríos y en Corrientes también había puertos y tenemos libre navegación de los ríos, por lo tanto ustedes me dirían, listo, se terminó el problema. Las mercancías en ese periodo seguían llegando a Buenos Aires. Por lo tanto, de hecho, Buenos Aires seguía con el monopolio, con el control de los ingresos de la aduana. Les tenía ahí un dato para darles, ahora cosa que no lo encuentro. Con este dato me paso al texto. En 1856 tenemos Constitución Nacional. Hay una ley sancionada por el Congreso de la Confederación Argentina de derechos diferenciales. ¿Qué significa esto? Lo leo. Sancionado por el Congreso de la Confederación, imponía aranceles más altos a las mercaderías que ingresaban por el puerto de Buenos Aires o Montevideo. En cambio, las que arribaban directamente a los puertos de Rosario o Paraná pagaban aranceles menores. ¿Qué significa esto? Que es una forma institucional de incentivar a derrotar la fuente de ingresos que tenía Buenos Aires, que era el monopolio de su puerto. Les decía a los buques ingleses, che, arriben sus mercaderías a estos puertos que se van a pagar menos aranceles que si llegan a Buenos Aires. Evidentemente, eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos muy importantes antes de entrar al texto de Gibson y Faletti. Estamos en 1856 y estamos en esta tensión entre la Confederación y Buenos Aires, los intentos de la Confederación de poder equilibrar, de hecho, sus fuerzas con Buenos Aires, y vemos que le cuesta, que no es suficiente. Es más, estas cosas a mí me encantan, Urquiza intenta poder emitir moneda a partir de un banco nacional en Santa Fe para que le pueda competir con Buenos Aires tenía su banco desde 1820 y poder emitir moneda respaldada por el Banco de la provincia de Entre Ríos, ¿correcto? Un sistema financiero sólido son los pilares necesarios para tener una economía sólida. En línea con este ejemplo que le decía sobre los aranceles de las mercancías entre el puerto de Buenos Aires y los puertos de Paraná y Rosario. Bueno, ese es otro ejemplo de los intentos que se hacen desde la Confederación para poder equilibrar, de hecho, sus fuerzas contra Buenos Aires, que no son suficientes. Y todas estas tensiones derivan nuevamente en enfrentamientos. Que los enfrentamientos, bueno, tienen un catalizador, siempre pasan con, no, bueno, porque este conflicto pasó en San Juan, ¡pum!, batalla. Porque este conflicto pasó en tal lugar, batalla. Lo pueden googlear cuáles son las causas de la batalla de batalla de Cepeda, cuáles son las causas de la batalla de Pavón. Siempre hay un conflicto que hace de catalizador, pero el conflicto central era este equilibrio tenso entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires.
la Confederación, sin los ingresos de la aduana, no podía sostenerse. Esa era la realidad. Y Buenos Aires era muy consciente de eso. ¿Saben más o menos cuáles son estos acontecimientos que estoy describiendo? 1859 tenemos una segunda batalla, la segunda batalla de Cepeda, entre las fuerzas de la Confederación y las fuerzas de Buenos Aires. ¿Saben quién gana? Te toca, Manuela, decir quién gana, porque sí, así no hablo solo. No, pensé que sabías quién. No, o sea, igual estoy en duda porque leí el texto, pero lo leí para la otra clase. Eh, y ahora estoy en duda porque iba a decir Buenos Aires, pero me acuerdo que había quedado como súper débil y no le quedó otra que unirse a la Confederación. Entonces no sé. En la batalla, la segunda batalla de Cepeda, en 1859, la dirige militarmente nuevamente Urquiza. ¿Y quién gana? Nuevamente Urquiza. ¿Y qué pasa? En la batalla gana la Confederación y Buenos Aires en 1860 se une a la Confederación Argentina. Hay una reforma constitucional y la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Algunos dicen que Buenos Aires siempre pierde en batalla, pero siempre gana en el escritorio, porque siempre queda bien parado. Porque con la reforma del 60 y la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, Buenos Aires sigue reteniendo los ingresos de la aduana, ella, con la salvedad de que, bueno, le va a transferir cierto monto a la Confederación durante los próximos 5 años. Pierde en batalla, pero siempre queda bien parada en los papeles. Me vino un chiste de Boca, pero como soy hincha de River no lo voy a decir. Pero con la Libertadores. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Ah, el profe es de Boca, ¿sabían? Debe estar. No está escuchando, no importa. Sigo, si no me distraigo, sigo. Segunda de Cepeda. Listo, segunda de Cepeda, reforma constitucional de 1860. Esto seguramente ya lo vieron un montón de veces, o lo habrán visto, la reforma constitucional de 1860. Pero hay una batalla, una tercera batalla, Caseros 1852, segunda de Cepeda de 1859, y está la famosa batalla de Pavón en 1861. ¿Quién se enfrentan? Nuevamente, Buenos Aires y la Confederación Argentina. Y nuevamente, Urquiza por un lado, ¿y quién conduce los ejércitos del Estado de Buenos Aires? Alguien muy importante que está ¿Puede ser dicho Mitre? No. Mitre. Mitre. En Buenos Aires pasan un montón de cosas. Recuerden que desde 1854 hubo una revolución. Después, todo ese movimiento que ha eclipsado en la segunda de Cepeda en 1859. Hay un fuerte sentimiento de autonomía en Buenos Aires, ¿sí? Que después de la segunda de Cepeda de 1859, bueno, se empieza a cuestionar todos esos líderes que perdieron y que Buenos Aires se está incorporando a la Confederación. Y hay un dirigente que que políticamente es muy astuto y que puede conducir nuevamente a Buenos Aires a rebelarse contra la Confederación Argentina, y es Mitre. Mitre conduce los ejércitos en Pavón. ¿Y quién gana en Pavón? Misterio de la historia, misterio. Al parecer no. Mitre, Urquiza, lo voy a decir así, es un misterio, no sé, la verdad que yo no me quiero detener mucho en esto, pero al parecer en la batalla estaba por ganar nuevamente Urquiza, y cuando estaba todo dado para que gane, ¿qué hizo Urquiza? Se retiró las tropas.
Y entonces, cuando su oponente vio que se retiraban las tropas, ¿qué hizo? Avanzó. Por lo tanto, ¿quién fue el ganador de Pavón de 1861? Vamos a decirlo, con todas las letras. Mitre. ¿Y quién era Mitre? Bueno, la historia es un campo de disputa. Es importante saber qué autor y desde qué interpretación ustedes están leyendo. Pero en general se lo suele asociar con el liberalismo porteño. ¿Se acuerdan cuando en 1830 hablamos sobre los debates entre Buenos Aires y Corrientes, entre Rosas y Patrón, uno que era más proteccionista, otro que era más librecambista? Bueno, vamos a etiquetar, permítanme el término, vamos a etiquetar a Mitre con los intereses y con el proyecto de país de los empresarios comerciales de Buenos Aires, que lo que buscan es el libre cambio. ¿Y qué es lo que le interesa? La apertura económica y que en función de la especialización, de la división internacional del trabajo, cada sector se especialice en lo que es eficiente. Por lo tanto, si la industria de Manchester es eficiente, permitimos el avance de las mercancías de la industria de Manchester, los textiles, a Buenos Aires y a toda la nación. ¿Se entiende el ejemplo? Mitre, vamos a etiquetarlo, no es tan así, no es tan simple la cosa, pero para que se entienda. Vamos a identificarlo ahí, con los intereses mercantiles de Buenos Aires. Y Mitre, representante de Buenos Aires, conduce en Pavón y gana Pavón. Y ahora entramos de lleno al texto de Gibson y Faletti. En 1862, ¿quiénes empiezan las presidencias históricas? Así se las suele entender a cuatro presidentes, las próximas cuatro presidencias. Son las presidencias históricas. ¿Qué? Voy a espolear un poco, pero hacia ahí vamos. Con estas presidencias se consolida el Estado Nacional. ¿Se acuerdan que yo les dije, che, tenemos Estado Nacional? Y no, tenemos Constitución, pero Estado Nacional no tenemos. Con estas presidencias históricas se consolida el Estado Nacional, se consolida el Estado federal y por lo tanto se consolida la organización en la recaudación y distribución tributaria. En la recaudación y distribución de los ingresos, quise decir, en la organización tributaria. ¿Me explico el esquema? ¿Cuáles son las presidencias históricas? 1862, 1868. Hasta 1994 las presidencias eran de 6 años. Mitre, 1862, 1868. 1868, 1874, ¿saben quién es? Sarmiento. Sarmiento. Lucía, ¿sabes, Mitre, qué origen tenía? Lo venimos diciendo recién. Liberalismo. Políticamente, ¿y de qué región? De Buenos Aires, ¿correcto? Sí, sí, sí. Porteño. Sí. Guarda con etiquetar Mitre, porteño, Ah, por sí. favor, para que se entienda la idea. A Sarmiento, 1868, 1874. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Oriundo de qué región es? San Luis o Tomen San nota de Juan, no esto. me acuerdo cuál. ¿Cuál? ¿Dijiste? San Luis o San Juan, una de las dos. Ah, San Juan. Pero mire, es importante cómo va cambiando el polo del ejercicio del poder durante estas presidencias históricas. Dijimos que Mitre, Buenos Aires. Ahora decimos Sarmiento, San Juan. Después de Sarmiento, en 1874 a 1880, ¿quién viene? Avellaneda. ¿Y de dónde es oriundo Avellaneda? Del mismo lugar que Alberdi. Esa la tienen que saber. Tucumán. Tucumán. ¿Y en 1800, cuándo termina Avellaneda? En 1880. Y en 1880, ¿quién viene? Este sí lo saben. Roca. ¿Oriundo de qué región? Tucumán.
vean cómo se va trasladando cómo se va trasladando. ¿Quién ejerce quién ejerce la máxima autoridad federal en función de desde qué lugar llega? Llegan primero desde Buenos Aires y luego desde el interior de las provincias. Algo pasa. ¿Por qué? Tomen nota, porque de eso se trata el texto de Gibson y Faletti. Evidentemente, en la medida que se va consolidando el Estado nacional, se van consolidando las instituciones federales. Y cuando se consolidan las instituciones federales, se consolidan esas arenas de autoridad, esos espacios institucionales donde los referentes del interior pueden disputarle el poder a Buenos Aires y no tanto disputárselo vía las armas, sino disputarlo en las arenas institucionales. Esto está dicho en el texto de Gibson y Faletti. Ahora lo vamos a leer en una página donde sintetiza todo esto. Entonces, estamos entrando al texto de Gibson y Faletti. El texto de Gibson y Faletti es mi eje 3. Yo tengo 2 puntos para organizar el texto. El punto 1 es, ¿cuál es el punto de partida de los autores? Gibson y Faletti son politólogos que recuerden, de las ciencias sociales quieren explicar, no desde premisas universales y verdades reveladas, sino a partir de un marco teórico explicar fenómenos sociales, contrastados empíricamente, pero explicar. Las ciencias sociales buscan explicar, no quieren generar cómo deberían ser las cosas. Eso no son las ciencias sociales. Ese es el punto de partida de los autores. La pregunta que guía la investigación de los autores es de qué manera se configuran, de qué manera evolucionan las instituciones federales. En otras palabras, a lo que nos interesa, de qué manera se va constituyendo el Estado federal. Y el segundo punto es, los autores presentan un marco teórico para poder explicar cómo evolucionan las instituciones federales. En primer lugar, quieren ampliar el marco teórico tradicional del origen del federalismo. El marco teórico del federalismo es un marco teórico que se piensa allá por 1960 en Estados Unidos. Lo nombran los autores. Es un autor que se llama Ricker. ¿Lo tienen a ese alguna vez? ¿Lo escucharon hablar? Es uno de los politólogos norteamericanos que empiezan a pensar, che, ¿cuál es el origen del federalismo? Y en un contexto donde en Estados Unidos, por eso es muy importante el contexto en donde se desarrollan las ideas, el contexto para los autores y los autores para quién también están diciendo lo que dicen, es un contexto donde hay un boom con la teoría de la public choice. ¿Escucharon hablar de esa teoría? La decisión racional, la elección racional. ¿Tienen esas teorías sociales? ¿Esa teoría social de la elección pública racional? ¿La tienen o no? Igual mucho no nos interesa, pero es el contexto de época donde este autor, que es Ricker, está pensando el origen del federalismo. Entonces, lo que yo quería decir acá es que el punto de partida de los autores es esto que les venía diciendo, y es que quieren ampliar el marco teórico de Ricker. No lo quieren invalidar, lo quieren ampliar. ¿Y qué van a decir los autores? Bueno, para pensar el origen del federalismo, lo digo con las palabras que lo dicen los autores y después lo desarrollo con mis palabras. Para pensar el origen del federalismo en Argentina, no es solo pensar, como dice Ricker, el conflicto intergubernamental, sino también el conflicto interprovincial. O sea, no es únicamente un conflicto en un eje vertical, o sea,
las provincias que ceden su soberanía a la federación. Ese es el conflicto vertical intergubernamental, como pasó en Estados Unidos. Los antifederalistas no estaban de acuerdo con los federalistas, sino que además de tener en cuenta ese conflicto intergubernamental, bueno, hay que ver cómo resuelven los conflictos las provincias entre sí. Y más una lucha entre las provincias contra un Estado federal, es una lucha, dicen los autores, acerca de cómo las provincias van a organizar un esquema para dominarse entre ellas. Esto dicen los autores. Con mis palabras, no miremos tanto en un pie de igualdad a las provincias frente a un Estado nacional, sino que miremos en los hechos qué está pasando entre 1862 hasta 1880, que son las presidencias históricas, y cómo se va resolviendo el equilibrio de fuerzas para imponer un proyecto nacional. ¿Se entiende lo que digo? Si no, lo repito, pero es central para entender el texto. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta de esto o vamos bien? No sé si alguien leyó el texto, si le está cayendo la ficha sobre algo que leyeron. De mientras tomo un vaso de agua. Por ejemplo, Ricker, ¿cómo explica el origen del federalismo? Ricker explica el origen del federalismo mirando Estados Unidos, solo mirando Estados Unidos. ¿Y qué dice? Bueno, en 1787 hubo Estado federal en Estados Unidos. ¿A partir de qué elementos? Bueno, hubo un pacto federal donde todas las colonias norteamericanas cedieron su soberanía al Estado federal porque había algo en común a todas ellas, que era ganar en seguridad. ¿Por qué? Porque había un conflicto internacional, había una guerra internacional, estaba la guerra de independencia con Gran Bretaña. Entonces, las partes que constituyen el todo, que sería la federación, racionalmente aceptan ceder su soberanía para entrar al pacto federal. Che, a partir de ahora vamos a ser autónomos, no vamos a ser soberanos, vamos a ser autónomos, pero nos conviene, hay una elección racional, una decisión racional. ¿Por qué? Porque cedemos para ganar. ¿Qué cedemos? La soberanía. ¿Qué ganamos? La seguridad internacional. Ganamos la posibilidad de la expansión hacia el oeste si es que ganamos la guerra de independencia con Gran Bretaña. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí hay un pacto racional que hacen las colonias norteamericanas. Por eso el conflicto únicamente es intergubernamental entre los estados norteamericanos y si ceden o no ceden, si pierden o no pierden atribuciones frente al Estado federal. Que esto es lo que seguramente en la clase de Derecho Constitucional, cuando la cursaron, ¿qué es el federalismo? Vivieron el artículo 121, 122, 123, las provincias son preexistentes al Estado federal, se conservan todas sus atribuciones, salvo la que delegan al Estado federal. Las provincias son autónomas, ceden su soberanía. ¿Y qué es lo que ceden? Bueno, lo que está dicho en la Constitución. Artículos 75, 99, 116, 117 y el 121, 122, 123. Seguramente todo esto en la clase de federalismo se dijo y vieron seguramente un texto de Vidar Campos acerca de las relaciones típicas de una estructura federal. ¿Algo recuerdan de eso? Relaciones de subordinación, colaboración o cooperación y ay, se me fueron. Lucía, ay, sacame Las competencias. Sí, pero era una relación de subordinación, una relación de coordinación y una... Ahí está, relación de subordinación. Coordinación. Coordinación y participación. Exacto. Y las relaciones de coordinación podrían ser exclusivas de uno, exclusivas del otro, o las famosas concurrentes, que ahí tenemos problemas para todo lado.
Eso es lo que vemos en una clase de federalismo. O sea, todos los estados preexistentes a la federación ceden su soberanía. ¿Qué es lo que están diciendo estos autores? Y che, esto no pasó acá. Acá no hubo una decisión racional para ceder soberanía. Acá lo que hubo fue una disputa en cómo se van a organizar institucionalmente todas las provincias. La organización federal fue a palazo limpio. Y, dicen los autores, las provincias que originalmente eran los primeros, las provincias federales, las que querían la total descentralización del poder, bueno, se fueron viendo que a partir de las instituciones federales podían disputarle a Buenos Aires. Entonces pasaron de ser las primeras descentralizadores a las primeras centralizadores. Textualmente estoy citando lo que dicen los autores. Ahora voy a leer algo que digan los autores, que sintetice todo esto, pero ¿se va entendiendo? Y después, como todo cientista social, ¿ellos qué hacen? No se mareen con esto, pero tampoco es la verdad revelada, pero plantean una serie de tipologías, de categorías, perdón, una serie de categorías. ¿Qué son categorías? Inventos de los cientistas sociales. ¿Para qué? Bueno, yo con esta categoría quiero explicar esto que pasó. Como es un invento, como es una abstracción, después lo tengo que contrastar con la evidencia. Entonces, los autores plantean 3 categorías para explicar la evolución del federalismo en Argentina. Y lo van contrastando con diferentes periodos históricos. La primera categoría es el federalismo descentralizado. Lo voy a chequear por las dudas. Lo voy a chequear. Ahora me agarró una duda si es sí. Federalismo descentralizado hegemónico. Esa es la primera categoría, repito. Federalismo descentralizado hegemónico. Es una categoría analítica. Los autores, cuando desarrollan esa categoría, están pensando el periodo que nosotros ya vimos, 1831-1852. Y los autores que dicen, ahí hay federalismo. Ahora, es un federalismo descentralizado. ¿Por qué? Recuerdan que en el Pacto Federal Rosista, ninguna provincia se metía sobre los asuntos internos de la otra provincia. Cada provincia reservaba para sí sus propias decisiones. Ahora, de hecho, no institucionalmente, no de derecho, porque tampoco teníamos una constitución nacional, teníamos pactos federales, pero de hecho, había una provincia que era hegemónica respecto al resto, entre 1831 y 1852. ¿Cuál? Buenos Aires. Por lo tanto, por eso era un federalismo descentralizado hegemónico. No hay una constitución nacional, pero de hecho hay un hegemón. La segunda categoría es entre 1862 y 1868. Pongan como apuntes, perdón, en sus apuntes como nota central. Gobierno de Mitre, como decía Lucía, porteño liberal. Lo dije yo, Lucía, no lo dijiste vos, pero... ¿Y por qué los autores dicen federalismo centralizado hegemónico? Bueno, porque para 1862 tenemos Constitución Nacional. Sí, tenemos Constitución Nacional. Tenemos artículo 31 de la Constitución Nacional. El orden federal se impone por sobre el orden provincial. Y tenemos un hegemón que sigue siendo Buenos Aires, pero ahora ya no es de hecho, ahora es en los planos de derecho, porque
Buenos Aires, el representante de Buenos Aires, es el presidente de la nación, Mitre. Por eso los autores dicen un federalismo hegemónico, centralizado. Y fíjense que esa categoría se extiende hasta 1868, hasta el fin del gobierno de Mitre. Y la tercera categoría que utilizan los autores es un federalismo centralizado plural. Federalismo centralizado porque hay Estado federal, tenemos artículo 31 y tenemos el resto de los artículos que a nosotros nos interesa, el 1, el 5, el 6, muy importante, pongan artículo 6, muy importante, lo vamos a desarrollar en un momento. Y después tenemos artículo 31, el 64 y el 101 hasta el 103. Ahora, ¿por qué es plural? Bueno, esto es muy importante. Porque si en el primer periodo el hegemón era de hecho y no de derecho, en el segundo periodo el hegemón estaba en la presidencia nacional, que era Buenos Aires, para los autores en este periodo que se inicia en 1880, presten atención al año, o sea, entre el gobierno de Sarmiento y el gobierno de Avellaneda pasaron cosas para que en 1880 estemos hablando de un federalismo centralizado plural. Algo pasó. El poder de Buenos Aires cambió, por lo menos en las instituciones federales. Insisto, ¿por qué es centralizado plural? Porque tenemos Estado Nacional, tenemos Constitución Nacional, pero ahora no hay ninguna provincia que se pueda imponer por sobre el resto, ni en los papeles ni de hecho. Ahora, el Estado federal se impone por igual a todas las provincias. ¿Se entienden la gran diferencia entre el gobierno, entre el periodo de federalismo centralizado y con Mitre y el periodo del federalismo centralizado plural? En 1880 el Estado federal se impone por la fuerza, obvio. En 1880 tenemos la última batalla que es en Tejedor, que Buenos Aires intenta rebelarse contra las autoridades nacionales y pierde. Y a partir de 1880 tenemos la federalización del puerto de Buenos Aires. Y a partir de ahí, todos los ingresos de la aduana se queda nación, se queda el Estado Nacional. Y el Estado Nacional se impone por todas las provincias. O sea, el hegemón, no se dice así, pero para que se entienda, el hegemón es el Estado federal, no es ninguna provincia, es el Estado federal. ¿Vamos bien? Voy a compartir pantalla y con esto voy finalizando, o para hacer preguntas, como si se entiende. Yo me anoté, es imposible. Ezequiel me dijo, no vas a llegar al cuarto eje. Yo pensé que iba a llegar, pero bueno. Hay no sé en la página de PDF, pero yo lo tengo anotado como en la página 194 del texto original. No en el PDF, en el texto original en la página 194. Si se pueden ubicar ahí, voy leyendo, que sintetiza todo este periodo. Miren. ¿Es lo resaltado al fin? Perdón. ¿Es lo resaltado al fin el federalismo hegemónico? Ese es. Sí, está resaltado, buenísimo. Ah, Sí. lo habré resaltado yo y lo subí así. Perfecto. Bueno. Sí. O sea, tienen subrayado ese texto. Sí. Léanlo todo igual, pero está perfecto. Leo el resaltado. Al final, el federalismo hegemónico sería socavado no por las insurrecciones de las milicias provinciales o por la guerra civil, característica de todo el periodo anterior, sino por su propia debilidad institucional. El federalismo hegemónico, Mitre, fue derrotado no por la fuerza, sino por su debilidad institucional. ¿Qué quiere decir esto?
que los representantes de Buenos Aires, del mitrismo, fueron perdiendo peso relativo en los espacios de decisión de las instituciones federales. Eso está diciendo. Mientras Mitre consolidaba la autoridad central, construía el Estado Nacional y coordinaba la integración económica local e internacional. Las instituciones del federalismo fueron silenciosamente modificando el balance de poder en contra de su provincia natal. O sea, Mitre fue consolidando el Estado. ¿Qué significa consolidar el Estado Nacional? Bueno, consolidar el territorio, consolidar la burocracia nacional en todo el territorio nacional, que el Estado Nacional tenga anclaje en todos los puntos del territorio nacional. Eso es consolidar las instituciones federales. Algunos datitos que lo busqué en internet para esta clase, entonces lo quiero decir. ¿Cuándo inició? ¿En qué año inició el Congreso Nacional? ¿Tienen ese dato? Miren el dato. Estamos hablando del gobierno de Mitre, estamos hablando que ahí es un punto de inflexión donde se consolidan las instituciones federales. El Congreso Nacional empezó a funcionar en 1864 hasta 1905, año que se trasladó a la sede actual que conocemos todos. La sede original, del 64 a 1905, fue en Balcarce e Hipólito Yrigoyen, hoy actualmente la Academia Nacional de la Historia. Eso es un ejemplo de que se van consolidando las instituciones federales. Congreso Nacional. Otro ejemplo, 1863, esta no la busqué porque ya lo sabíamos porque damos clase de Derecho Constitucional con Ezequiel, y cuando hablamos acerca de las atribuciones de la Corte Suprema, ¿saben de qué hablamos? De historia y de esto, y los pibes nos miran como, oh, otra vez historia, pero es importante, si no, las supremas, el artículo 31, leerlo en 1853, es como, ok, leo el 31, pero no, algo me falta, siento que algo me falta. En 1863 comienza a funcionar la Corte Suprema Nacional. 1863. En 1862, todo el gobierno Mitre, ¿se dan cuenta? Es la famosa Ley 27, que esta seguramente la tienen, que es de organización de la justicia nacional. Cuando estudiaron competencias federales o justicia federal en derecho constitucional, la Ley 27 la vieron, fija. Y en 1863, la Ley 48. La Ley 48 es famosa porque en el artículo, puede fallar, pero en el artículo 14, 15 y 16 están los escenarios de competencia federal extraordinaria. ¿Tienen esa Ley 48 o alguna vez la vieron? La Ley 48. ¿La tienen? La competencia extraordinaria federal, el famoso REF, Recurso Extraordinario Federal. Cuando uno recurre a la Corte para velar y garantizar los derechos constitucionales. Todo eso se da entre 1862 y 1854, se despliegan todas esas instituciones. Además de, todos los tribunales federales en todo el territorio, la burocracia nacional en todo el territorio. Eso es consolidar el Estado Nacional. Hay que consolidar un mercado nacional que no está consolidado porque en todas las provincias hay aduanas interiores y cada provincia manejaba sus propias monedas para transacciones. Todos esos son los elementos para decir se está consolidando el Estado Nacional. Y todo eso empieza con Mitre. Entonces, ¿qué dicen los autores? Cuando Mitre hacía esto, no se dio cuenta, nunca lo pensó, que capaz estaba construyendo algo que en el día de mañana le iba a jugar en contra. Eso están diciendo los autores. Sigo leyendo los autores. Mientras Mitre consolidaba la autoridad central, construía el Estado Nacional y coordinaba la integración económica. Las instituciones del federalismo fueron silenciosamente modificando el balance de poder en contra de su provincia natal. La Constitución de 1853 había otorgado fuertes poderes a la presidencia. Sin embargo, también había creado, acá viene lo más importante, había creado importantes arenas nacionales para la representación
de los intereses provinciales cuya influencia no era evidente en los días de gloria del federalismo hegemónico de Mitre. El Senado, el colegio electoral que elegía al presidente y las redes informales de alianzas de gobernadores resultaron ser foros que privilegiaron a las mayorías y coaliciones provinciales por sobre el puro uso del poder, yo agrego, de Buenos Aires. Esto es lo que Mitre no pensó que le iba a jugar en contra. En la medida que se constituye y se consolida el Estado Nacional, bueno, hay un Congreso Federal, donde los integrantes son 2 por cada provincia. Ahí me está hablando Agustina. A ver qué dice Agustina. Ah, bueno, nada, si tienes que ir a la facu, ok. Los representantes en el Senado, en el Congreso Federal, iban a estar en pie de igualdad con los 2 representantes de la provincia de Buenos Aires, ¿correcto? Entonces, ese era un espacio donde ahí sí se le podía ganar a Buenos Aires. Sigo leyendo. Como era esperable, esas armas federales fueron continuamente utilizadas sobre los líderes díscolos de las provincias más pobres del interior. Sin embargo, los triunfos decisivos del federalismo centralizado llegaron de la mano de la subordinación de las provincias poderosas y aún desafiantes del poder nacional. Esto que acabo de leer, hagan de cuenta que no lo leí porque es de otro tema. Está mal contextualizado. Tengo que explicar otras cosas, no importa. Sigo con lo que a nosotros nos interesa, que está en página siguiente. No sé si en la siguiente o 2 más. El truco, acá viene, el truco para superar institucionalmente a Buenos Aires yacía en la construcción de una coalición del colegio electoral, articulada por senadores y gobernadores. Gracias a la manipulación de las instituciones federales durante la presidencia de Mitre, las élites provinciales accedieron al premio más importante, la presidencia de la República. ¿Qué es lo que vimos? La elección de Sarmiento y luego Avellaneda. Esta conquista institucional les proporcionó los medios necesarios para consolidar su proyecto de federalismo plural centralizado. Entonces, lo que estamos viendo que de la mano de la consolidación del Estado federal, van adquiriendo mayor peso de decisión las alianzas provinciales que le disputan el poder a Buenos Aires. Y en esos espacios de decisión van tomando mayor relevancia, de tal manera que los presidentes que suceden a Mitre no son de Buenos Aires. Y finalmente Roca consolida el Estado Nacional y es un oriundo del interior de Tucumán y consolida esta red de alianzas provinciales entre las diferentes élites de las provincias en contra, y cuando digo en contra me refiero a proyectos de país diferentes de Buenos Aires. Tal vez, las élites provinciales tenían un proyecto muy diferente al librecambista del de Mitre, como para que quede claro las diferencias. Después, el gobierno de Roca es muy complejo y no es tan simple como, proteccionistas versus librecambistas. No es tan simple. De esto se trata el texto de Gibson y Faletti. Después tiene mucha parte histórica que nosotros la verdad que ya vimos con todas las clases anteriores. Desde mi punto de vista, lo más importante para nosotros es lo novedoso del texto que plantean los autores, ¿sí? El punto de partida de Riquet, el marco teórico que ellos proponen y las categorías de análisis para pensar cómo evolucionan las instituciones y cómo va evolucionando y se va constituyendo lo que luego nosotros entendemos como Estado Nacional en 1880. Pero entre 1862 y 1880 se va reafirmando, ¿sí? Se va imponiendo el Estado Nacional por sobre los estados provinciales.
Y cuando digo se va imponiendo, bueno, son las características de un Estado nacional que en el WordPress tienen un autor que se llama Oslak, Weber, bueno, diferentes definiciones de Estado nacional, que es lo primero que hablamos en la clase, creo que la primera o la segunda clase. ¿Sí? Que el atributo, la característica central es el monopolio legítimo de la violencia física. Estado nacional implica que haya solo uno que pueda imponer el orden por la violencia física que está legitimada. ¿Eso qué significa? Bueno, que Mitre, si quiere consolidar su Estado nacional, su proyecto de país, y hay un levantamiento que los hubo, porque hubo resistencias en las provincias al proyecto de Mitre. Alguna vez habrán escuchado acerca de los caudillos de tercera generación, o habrán escuchado a Felipe Varela, al Chacho Peñalosa. Esos son caudillos del interior que resisten al proyecto nacional de Mitre, resisten a la consolidación del Estado Nacional. ¿Y cómo se impone el Estado Nacional? Por la fuerza, y va sofocando todas esas sublevaciones. En Sarmiento, por ejemplo, mata a el Chacho Peñalosa y dice un montón de cosas acerca de los indios, los gauchos. Hay una frase de Sarmiento que Sarmiento le escribe a Mitre diciéndole que no había que ahorrar sangre gaucha, porque no era necesario. Bueno, de esto se trata el texto de Gibson y Faletti. Lo que podemos hacer para la próxima clase es partir con algunas dudas y ya de lleno que seguimos avanzando hasta 1929, que es nuestro segundo punto. Pero ya más o menos pueden ir leyendo la Constitución parados en 1868, en cualquier año, y ya en la cabeza ustedes saben, bueno, acá se está consolidando el Estado Nacional, y cómo se quedan los recursos. Y van y leen la Constitución, el artículo 64, el artículo 4, donde habla del Tesoro Nacional. Es importante también tener en paralelo, ir viendo qué dice la normativa. Profe, consulta. Sí. Entonces, con Sarmiento ya estaríamos hablando de un federalismo centralizado plural, Fíjate ¿no? que los autores no dicen eso. Los No, no, autores, lo estoy tratando de ir así sí, cronológicamente. podríamos pensarlo que cuando termina el gobierno de Mitre, en 1868, ahí empieza, podemos decir, bueno, ahí empieza, pero no está consolidado. La consolidación es en 1880. Pero en 1868 hay un quiebre a partir de cual, bueno, las alianzas de las élites provinciales empiezan a tener mayor relevancia en los espacios de decisión de las instituciones federales. Y empieza a moldearse su proyecto de país, su proyecto nacional. Por lo tanto, la respuesta es sí, pero no es tan mecánicamente. ¿Se entiende, Manuela? ¿Se entiende, Manuela? Por ejemplo, esto es un dato y con esto termino. Que es clave. ¿Se acuerdan que en 1874 fue la presidencia de Avellaneda? Y ustedes tienen que saber que, bueno, había fraude. Las elecciones nacionales, tanto para Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, y había fraude, el voto era cantado, no votaban todos. Para la próxima clase le puedo traer datos acerca de cantidad de población, cantidad de inmigrantes. El 1,7% del país votaba. Y ese 1,7% que votaba, y bueno, votaba a voz, a viva voz. Era complicada la cosa. Bueno, Ahí es cuando para las... Mitre, ahí es ¿Qué? cuando Mitre lo revela ese fraude que había en Avellaneda, ¿no? Sí, perfecto, sí. Ah, En mil, perdón. no, no, está muy bien lo que dijiste. No me lo esperaba que tengas ese dato. En 1874, antes de la presidencia de Avellaneda, hay una disputa ahí en las élites acerca de quién va a ser el presidente.
Y estaba Mitre, estaba Alsina y estaba Avellaneda. ¿Y qué es lo que pasa? Tanto Mitre como Avellaneda, los dos se arrogan la victoria. No, yo gané, no, yo gané, no, vos hiciste fraude, no, vos hiciste fraude. ¿Y entonces cómo se resolvió eso? ¿Qué hizo Mitre en 1874? Se sublevó. Hubo una revolución en 1874. ¿Por qué? Porque no aceptaba la victoria presidencial fraudulenta, tanto uno como el otro, fraudulenta, no aceptaba la victoria presidencial de Avellaneda. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, si Buenos Aires se sublevó en 1874, ¿qué hizo el Estado Nacional? Sofocó la sublevación, derrotó a Mitre. ¿Y quién era el comandante que lo ascendieron a coronel que condujo esos ejércitos que sofocaron la revolución de Mitre en 1874? Y con eso es como que Buenos Aires quedó domado, si me permiten el término actual. ¿Quién condujo esas fuerzas militares? Uno muy importante que después va a venir. ¿Lo tenés, Lucía? Roca. Roca ahí lo ascienden a coronel. Así se resuelven los conflictos. O se vienen resolviendo los conflictos. No, y vos haces fraude y yo me auto arrogo la victoria, y si no me sublevo, y si no, levantamiento. Y esa fecha es muy importante, porque ahí Mitre queda preso. Mitre queda preso y todo ese foco mitrista queda aplastado. Y ahí viene la presidencia de Avellaneda, que después finaliza en el 80, en 1879 es la campaña del desierto, y el coronel llega a la presidencia en 1880, Roca. Muy bueno el comentario, Lucía. Bueno, con esto damos por finalizado la clase de hoy. Espero que haya quedado los ejes centrales del texto de Gibson y Faletti. Y a partir de ahora sí vamos a tener lecturas y comentarios de los textos de referencia que tienen. Porque no es casualidad que todos los textos de coparticipación que tienen ustedes para leer arrancan en 1890, 1935, y tenemos que explicar qué está pasando ahí. Pero fíjense todo el tiempo que nos dimos, porque nosotros elegimos dar todo esto, para llegar a 1890. Todos estos elementos, todo este desarrollo para llegar a 1890. Entonces, para la próxima clase pueden ir leyendo ya síntesis de la coparticipación, que es ese texto que tienen de referencia, y a partir de ahora yo siempre les voy a ir agregando textos para todas las clases. Pueden utilizar de historia para tener un contexto, el texto que ustedes quieran, el autor que ustedes quieran. Nosotros tenemos los nuestros, pero es para tener un contexto social y político de la época, pero en paralelo viéndolo con nuestros textos de referencia. Bueno, me callo. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta, lo hacen, y si no... Yo tengo una consulta, pero más que nada administrativa, porque la semana pasada falté y quería saber si la clase la subían estos días o si hubo La video. clase de la semana pasada la Sí, subimos del hoy o 21. mañana. Genial, buenísimo. Muchas gracias. Era eso nada más. Gracias. Bueno, el resto me parece que no. Listo. Entonces terminamos acá, y cualquier duda me pueden consultar por privado, no hay ningún problema, y nos vemos la próxima clase. Espero que les haya ordenado la lectura del texto. ¿Sí? Bueno, Gracias. semana cortita, así que viene el fin de largo, pero semana cortita. Chao. Chao, gracias. No, Estén bien profe, todos. gracias.